vender a Jesucristo, sus penas se hicieron tantas. Por vender a Jesucristo, sus penas se hicieron tantas. Por eso queman a Judas en tiempo de Semana Santa. Por eso queman a Judas en tiempo de Semana Santa. Por aquí lo llevan calzones. Mi amiga Nancy se sentía muy orgullosa porque su marido preparaba el mejor pisillo de chigüire de toda Yaritagua. Yo la quiero de pernil, dijo Juan. Y todos, saboreándonos ese pernilito al unísono, exclamamos, nosotros también. Y no causar más dolor a Jesús, simbolizado en el pan de cada día. Nada de carnes rojas, porque Él derramó su sangre para salvarnos. Mi papá, ofendido, le dijo que no, al contrario, veníamos de cumplir con nuestra obligación cristiana. ¡Ah, caramba! Es que como hoy es Viernes Santo y no se come carne. El pecado de la carne, de José Mateo Briceño, del libro Relatos de Semana Santa, del grupo experimental de microrelatores SUAS. En casa, la llegada de la Semana Santa era motivo de recogimiento y de reflexión, en un ambiente de silencio y oración. Mamá Juana, la jefa de la casa, imponía estrictas normas para vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esa fecha y en diciembre se superaban las limitaciones económicas. Dejábamos atrás la dieta diaria de caraota y pasta y se ahorraba para vivir en la mesa los días santos con rigurosidad al estilo andino. Se hacía pescado salado en salsa, ensalada cocida y el curruchete, un dulce que todos esperábamos, hecho con papelón, huevos y queso blandito. Mamá Juana en esa fecha siempre nos decía todo lo que era pecado ante los ojos de Dios. No podíamos pelearnos ni decir groserías, no podíamos hablar mal de los otros, debíamos rezar al levantarnos y antes de acostarnos. Y siempre nos recordaba que el que comiera carne roja se condenaría. Yo pensaba que éramos unos santos, porque aquel plato estaba ausente todo el año en nuestra mesa. Cuando el olor a carne asada de los vecinos se metía por la ventana, me sentía superior, porque no la comíamos. No sé si por vocación religiosa, por la fe o porque trataba de darme valor ante aquellos deliciosos olores que hacían retorcer mis tripas. El día en que pecamos, aquel olor era más penetrante e inundaba todo el cuarto. Nos asomamos por la ventana y eran los vecinos. Unos gringos que eran sus familiares lejanos estaban de visita e hicieron una parrilla o una barbacoa, como ellos le decían, en la platabanda del edificio. En la casa, mamá Juana y las tías habían terminado de rezar el rosario y se disponían a preparar los platos santos. Ocupadas en la cocina, nos dejaron libre el camino y salimos a la platabanda, atraídos por la visita de esas personas que hablaban otros idiomas, pero sobre todo por el olor de la carne, algo que no experimentábamos en casa. Comenzaron a servir la carne con yuca y guasacaca y nos ofrecieron un plato, pero recordamos el sermón de mamá y nos dijimos que no. En la segunda tanda no nos preguntaron, sino que nos sirvieron carne picada, costilla, chinchurria y chorizo. Y se veía delicioso. Fue en ese momento cuando la debilidad de la carne se manifestó y pecamos. La tentación fue tan grande que todos nos miramos y en un solo movimiento cada uno agarró un pedazo. A mí me tocó uno de solomo que sabía a gloria. Aunque nunca nos descubrieron, siempre pedí perdón por aquella falta. Y además me justificaba porque al menos era miércoles santo, hasta que mamá Juana nos dijo que ese día se recordaba la traición de Judas. Y me sentí peor. Desde entonces, cada miércoles santo, pienso en aquel pecado y en la debilidad de la carne, sobre todo de aquella que comimos en esa Semana Santa que estaba exquisita. Por vender a Jesucristo, sus penas se hicieron tantas. En mi casa, la Semana Santa era de todo, menos santa. Para mí, en principio, se traducía en días de libertad, es decir, de estar en cualquier parte, menos en esa cárcel que representaba la Escuela Lara. Lo que más recuerdo de la Semana Santa son los viajes a la playa, a Tucacas, Chichiriviche, en Falcón, a los balnearios de Las Mallitas, Las Margaritas y la Cascada del Vino, en donde pasábamos el periodo de asueto santo.
Esa fecha de recogimiento y reflexión se convertía, por el contrario, en diversión y juerga, promovidas por mis padres, tíos y amigos de estos. Yo, como el niño que era, me sentía contagiado por aquel ambiente. Todavía escucho las botellas de las cervezas Polar y Zulia golpear las cajas vacías. También recuerdo las de ron Pampero o Cacique. Estas salían del patio de mi casa y del cuarto de mis padres e iban directo a las maleteras de los carros. Era lo primero que se sacaba de la vieja casa barquisimetana cuando nos preparábamos para ir a la playa en la Semana Santa. Luego los bolsos y morrales con los trajes de baño, bronceadores y todos los accesorios necesarios para pasar la temporada, diría yo, más laica y secular del año. Sol, arena, música, juegos y diversión. Para mí son sinónimos de aquella maravillosa semana muy alejada de todo sufrimiento y crucifixión que se rememora en estos días de pasión, muerte y resurrección. Luego, al regresar a casa tras la larga celebración, se leía en los periódicos el lamentable saldo de accidentes de tránsito, muertos y heridos. Y no podía ser de otra manera, pensaba yo. Aquella era, a mi entender, la semana más diabla. Había llegado del campo, todavía con el polvo amarillo posado en el sombrero de pelo de guama, ese que solo se ponía cuando salía de viaje. Hablo de mi tío Chente, así le decíamos. Su nombre era Vicente Serrano, sin el Herrera del abuelo Pedro, porque cuando lo fueron a presentar, se les olvidó que ese también era su apellido. Así vivió tío Chente 92 años. Les cuento esta historia para entrar en el contexto de la dulce Semana Santa. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero para nosotros la llegada de los días santos era sinónimo de olor a caramelo y papelón. Mi boca se derrite con solo cerrar mis ojos y verme en la cocina con mamá, Ana Rita trompetero, sin delantal y con su trenza recogida en un moño de color negro para cuidar que ningún cabello cayera en sus exquisitas preparaciones. Parecía un mercado y podíamos observar la mesa repleta de ingredientes y especias. Pude escuchar su voz diciendo: páseme los clavitos de olor y también la canela para el majarete. Afuera, en el patio se escuchaba a Elvis, a Pedro y a Gregorio, mis hermanos, romper con fuerza los cocos para el arroz con leche, mientras las muchachas molíamos la yuca para preparar los buñuelos con miel y hierbabuena. También preparábamos el fogón para el ritual del majarete, aunque una sola persona se encargaba de eso, era mamá. Con su sabiduría ancestral y en total silencio, movía y movía la paleta de madera hasta lograr el punto exacto que le permitía obtener una consistencia suave, pero a la vez fuerte, para que cuando se sirviera en el plato se quedara quietecito. La leche cortada representaba otro momento especial. No lo mueva mucho, decía mamá, para que se cuaje bonito. Póngale panela para que agarre color. Y así pasábamos todos los años en familia. Nuestra Semana Santa. Tío Chente, además, traía quesos de crineja, de mano y amarillo, en una cajita de cartón. Al reunirnos en la mesa, cada uno con su plato en la mano, veíamos pasar a mamá, perfumada con la miel y el caramelo, olores que se habían impregnado en su humanidad en la dulce Semana Santa. Recuerdo con alegría la Semana Santa de mi infancia y de mi juventud. Mi madre era de origen libanés. Ella se vino a muy temprana edad, 5 años junto a su mamá y sus hermanas, porque mi abuela enviudó. Fue entonces cuando decidió venirse a Venezuela, donde ya vivían mis bisabuelos, quienes llegaron a esta tierra a principios del siglo XX. Mamá era muy hacendosa,
pero sobre todo cocinaba exquisito. No solo la comida libanesa, sino también la criolla, y aprendió a hacer los dulces propios de la Semana Santa. En los dulces criollos no había quien le ganara. Preparaba cabello de ángel, dulce de lechosa, buñuelos, bocadillos y dulces de higo, y los guardaba en frasco de vidrio que ella misma esterilizaba. Todos en la familia evocamos con agrado lo relacionado con la dulcería. Eso sí, era muy celosa con las recetas. Siempre tenía un ingrediente secreto que nadie conocía. Les relató Carmen Beatriz Pacheco. La maestra asignó una tarea: escribir una carta. Yo me puse a pensar y decidí dedicártela a ti. Eres mi único familiar lejano. Sí, ya sé que el correo no llega tan lejos y donde estás no hay internet. Pero es seguro que si leo mi carta en voz alta y bajo la mata de mango, una tarde llena de brisa como esta, oirás mis palabras, pues el viento las hará volar hasta ti. Lo primero es el saludo. Querida abuelita. No, mejor querida abuela, porque tú no eras tan chiquita y estabas un poco gorda. Ante todo, recibe un cordial saludo. No sé qué es eso de cordial. Yo lo que quiero es mandarte un beso y un abrazo fuerte, pero bueno, debo escribir como me dijo la maestra. Ahora viene el contenido, donde explico el motivo de mi carta. Te escribo para contarte todo lo que he crecido. Ya supero por casi 8 centímetros la última marca que hiciste en la pared. También quiero decirte que mamá y yo te extrañamos mucho, sobre todo ahora que se acerca la Semana Santa y a ella no le salen tan bien las hallaquitas aliñadas, el pisillo de chigüire y ni hablar del arroz con coco, que a veces no sé si le falta coco o le sobra arroz. Bueno, ella lo prepara y mientras yo le recuerdo que le agregue las astillas de canela y los clavitos de olor, porque esos, como tú decías, son los que le dan gusto. Y ya sabes que a mí me encanta chupar la canela una y otra vez. No te he contado, pero estoy preparándome para la primera comunión y esta semana voy a participar en el Vía Crucis, donde me tocó hacer de Barrabás. La maestra de catecismo dice que asignó los papeles según la personalidad de cada uno. No sé qué quiso decir, pero mamá agarró una calentera. A mí me gusta mucho mi personaje, porque me dejan libre en lugar de Jesús y salgo corriendo descalzo por toda la capilla sin que mamá pueda regañarme. Otra cosa, abuela. El miércoles santos vamos a ir a la procesión del Nazareno. Este es el último año que cumplimos tu promesa, pues ya tengo 10. El doctor dice que ya no oye el soplo y recomendó que me llevaran a un hospital en Caracas. Desde ese día, mamá ha estado muy triste. Pero yo le digo que si mi corazón no sopla y está tan duro y grande como dice el doctor, es porque soy muy fuerte, aunque a veces me canse y no pueda hacer educación física. Bueno, abuela, la brisa está fuerte y mis palabras ya deben haber volado hasta donde estás. Además, llevo como 50 líneas y la maestra dijo que teníamos que escribir 15. Pero tengo que finalizar despidiéndome. Se despide de ti, tu nieto que te quiere mucho y te manda un beso. Firma, Gera. Postdata. Olvidé decirte que creo que pronto te visitaré y yo mismo te daré ese besito. Fabián, quien tiene 8 años, siempre pasa la Semana Santa con su familia en Barinas, donde vive su abuela María. Una vez, cuando la tía Flora estaba a punto de reanudar sus actividades en Barquisimeto, pues es allí donde vive desde hace varios años, le dijo: «Tía,
A mí nunca me has llevado a tu casa de Barquisimeto como a mis otros primos. Quiero ver qué haces allá en la Semana Santa. Es verdad, Fabi. Pide permiso a tus papitos y si te dejan ir, te vas conmigo. Fabi consiguió el permiso y viajó con su tía Flora. Ese fue el comienzo de una aventura distinta para ambos, pues visitaron los templos de la ciudad, además de contar cuentos sobre el Vía Crucis y otros relacionados con la llegada a estas tierras de la religión católica y las que ya existían. Para ambos era como si apenas estuvieran conociéndose. La tía preparaba dulces de coco, de guayaba y lechosa y Fabián los degustaba mientras veía la televisión. Una de esas veces en que se quedaron en casa, la tía Flora le dijo: Fabi, aquí no se ve televisión durante todo el día. ¿Y qué se hace que sea divertido, tía? Bueno, se dibuja, se canta, se ayuda un poquito, se juega, se baila, se cocina, se inventan recetas, se hacen títeres, se escribe, se lee, se escuchan canciones, cuentos, poemas y además se respira, pero sonriendo. Todo eso. Bueno, todo a la vez no. Esas son las opciones que te doy. Tía, tú sí tienes cosas raras. Es tonto eso de respirar sonriendo. No importa. Hay quien hace cosas más tontas como criticar, como quejarse, como gritar, como pelearse con los demás. Pero yo respiro sonriendo y no molesto a nadie. Una mañana, la tía Flora se levantó y no encontró a Fabi en su cama. De inmediato lo llamó: ¡Fabi! Y solo recibió como respuesta un shhh. Lo buscó y vio a Fabi sentado en el sofá frente a los santos de la mesa, con los ojos cerrados y la carita sonriente como un Buda. Fabi, ¿qué hace? ¡Shh, tía! Por favor, haz silencio, que mi imaginación se está divirtiendo. Goyo, Chegorio, Goyito, Manogoyo, Gregorio y hasta los más refinados, Gregory. Así me llamaban. De niño me molestaba cuando escuchaba cualquiera de estos remoquetes o diminutivos. En el fondo odiaba el nombre que mi madre escogió para mí y no entendía por qué me lo había puesto. Tampoco me atrevía a preguntar por temor a un regaño o a unos correazos. En la casa nadie le llevaba la contraria a mi madre ni refutaba sus decisiones. Mis otros hermanos y primos tenían nombres normales y hasta reconocidos: Leonardo, Alexis, Ángel, Luis Alberto, Alirio, Félix, Nelson, Edgar y yo, José Gregorio, Goyito. Escuchábamos en la radio una novela que se llamaba Pobrecito Goyo y las burlas de parte de ellos llovían. Muchas veces ante los apodos y las chanzas pensé que cuando creciera me cambiaría el nombre. No entendía por qué me lo habían puesto. Luego de varios años, ya grande, me atreví a preguntar a mi madre y fue entonces que me enteré de la bendición de mi nombre. Resulta que nací antes de tiempo, salí de la barriga de mi madre a los 8 meses y todavía no me había formado completo. Pasé los primeros 3 meses de mi vida en una incubadora y los médicos en el hospital decían que solo un milagro me salvaría. Fue entonces cuando mi madre, hincada y llorando, le pidió al doctor José Gregorio Hernández, de quien era muy devota por sus milagros, que me salvara. Una madrugada, dormitada en los pasillos del hospital, mi madre conversó con un doctor que nunca había visto. No supo si era una visión o era real. Solo recuerda que tenía mucho sueño y en medio del sopor el médico, que llevaba una bata muy blanca y un particular sombrero, le dijo que yo mejoraría y pronto saldría del hospital. Mamá contó a las enfermeras y a los doctores lo que le había dicho aquel médico en la madrugada. No le creyeron, pues esa noche el médico de guardia no había asistido y mi estado era cada vez más complicado. En su devoción, mamá aseguraba que había hablado con Goyito, como le decía ella, al doctor José Gregorio Hernández. Días después comencé a evolucionar y en un par de semanas me dieron de alta y a los 6 meses de nacido era un regordete y sano bebé. Desde que conocí la historia soy un gran devoto. Le pido en casos de mala salud y me reconcilié con el honor de llevar el nombre de nuestro santo, médico y siervo de Dios, José Gregorio Hernández, y con cualquier diminutivo o sobrenombre que represente a Goyito. Al principio era un sonido tenue, casi imperceptible, aunque persistente. El canto de las chicharras en el patio era tolerable. Mientras pasa la Semana Santa, me decía, nadie se va a dar cuenta, pensaba.
Sin embargo, el chirrido metálico de las cicadas no cesaba. Tranqué la puerta de la habitación, pero el sonido seguía escuchándose desde el patio. Me metí en el baño, en el estudio, en el cuarto de los trastes y cerré todas las ventanas que encontré a mi paso. Nada, el canto persistía. Me tapé con la almohada, busqué los audífonos con la ilusión de que cumplieran su objetivo de bloquear los sonidos. Pero el canto continuaba, no paraba. Era horrible, tenía varios días sin dormir. Estaba insomne, salí de la casa, me perdí por las calles del pueblo, pero el zumbido me perseguía. Por eso, al final, tuve que confesarlo. Sí, allá está, enterrada en el patio. En mi familia, tanto materna como paterna, las creencias religiosas, en especial los ritos de la Semana Santa, se cumplían a cabalidad. Eran 7 días y más. Solo cuando rompíamos la olla volvíamos a la cotidianidad. Mi familia materna, cuya casa estaba rodeada por matas de mango y de mamón, la constituían 12 personas divididas entre nosotros y mis padres, sin contar las visitas usuales que también degustaban los deliciosos platos dulces que mamá preparaba con tanto amor. La historia de mi casa en esos días santos se iniciaba con el sermón de mamá diciéndonos lo que se podía y lo que no se podía hacer durante la muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. La escuchábamos en silencio y tomábamos nota. Primero, decía, no se pueden peinar porque cada vez que lo hagan, le quitan años de vida a su mamá. Segundo, no se barre la casa. Tercero, no se bañan, solo se asean sus partes. Cuarto, no se dicen groserías. Y otras indicaciones que ahorita no recuerdo. Eran instrucciones de estricto cumplimiento para todos. A veces se nos olvidaba. Y una se peinaba, llorábamos todo el día sin que ella se enterara. Debíamos estar muy pendientes para no quitarle años de vida a nuestra querida madre. Nos mirábamos el pelo y si estaba muy asentado, nos reuníamos las mujeres de la casa en un cuarto y confesábamos si nos habíamos peinado o solo usábamos brillantina. La cosa era más fuerte si mamá Zoila, nuestra abuela materna, venía a pasar los días santos en el barrio Libertad, porque era más estricta la normativa que debíamos cumplir. Todavía hoy, a mis 65 años de vida, cuando vienen esos días, me paso la mano por mi cabeza y recuerdo a mamá. Cortar la arepa con un cuchillo era un pecado mayúsculo, porque se estaría hiriendo su corazón. Íbamos al Via Crucis y también adornábamos con imágenes, ramas, velas y flores el frente de nuestra casa para honrar al Hijo de Dios en su pasión. El fin del acto ya es conocido. Con la historia bíblica, este Mesías bajaba de la cruz. ¿Y saben dónde terminaba? En la capilla, con una cerveza en la mano y reclamándole al centurión la dureza de los rejazos. Chuchino, pícaro, sonreía y le decía de modo sentencioso: ¡Ja! El que se mete a Cristo tiene que morir crucificado. La misma comunidad que lo había hecho con amor, al menos eso era lo que él suponía, le gritaba ahora: ¡traidor! ¡Falso! ¡Vendido! Mientras su cuerpo de Judas era consumido lentamente por la hoguera. Cigarro en la boca.